la Biblia en Hechos capítulo 27, verso 18. ¿Me confirman, por favor? Leemos así como sigue, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Oiga, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, aleluya, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, aleluya. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos, Señor, la gloria, la alabanza. Señor, en esta hora vamos a meditar tu santa y bendita palabra. Gracias por todo este pueblo, Señor amado, que ha dispuesto su corazón para estar también en este servicio de la tarde. Gracias por sus vidas. Estamos aquí, Señor, a la expectativa, porque todo esto, Señor de la gloria, es de provecho y de bendición para nosotros. Y somos conscientes, Señor, de la necesidad que hay en nuestro corazón para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir recibiendo de parte tuya, Señor, esas experiencias y esos tratos, Señor, que tanto anhela nuestro corazón. Sigue confirmando llamados. Sigue, Señor amado, tocando las almas, los corazones. Sigue obrando, Señor, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos. He titulado el mensaje en esta hora, hermanos, un evangelio en medio de la tempestad. Amén. Gloria a Dios. Repito, un evangelio en medio de la tempestad. Hermanos, ciertamente las tormentas, aunque no parezca, son necesarias para el sostén y mantenimiento de los ecosistemas. Desde que nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, el tema de las dificultades, de las aflicciones y de las crisis o tribulaciones que nos toca vivir diariamente, hemos aprendido a ver también esas situaciones como tormentas. Porque si hay una persona sobre esta tierra que tiene que estar preparada para saber enfrentar tormentas o tempestades, es el cristiano. Porque no podemos bajar la guardia en medio de ellas. No podemos perder la esperanza. Tenemos un Dios que aún en medio de las más terribles tempestades ha prometido estar con nosotros. Ha prometido ayudarnos. Ha prometido sacarnos a flote, sacarnos hacia adelante. Entonces, nosotros somos preparados para eso. Pero es importante que nosotros experimentemos lo que es una tormenta para poder testificar, para poder hablar, para poder tener propiedad, para poder tener, gloria al Señor, esa base sólida para transmitir también aliento y esperanza a otras personas.
Por eso no son los ángeles los llamados a anunciar el evangelio. Dios pudo haberse valido de los ángeles, pero qué interesante es que la Biblia enseña que Dios se valió de la misma raza humana, de la misma humanidad, para transmitir ese mensaje de esperanza y salvación a los que ven la vida como perdida, a los que ven la vida como que sin propósito, a todos aquellos que ven la vida como que sin esperanza. Dios, en medio de las tormentas, nos capacita para animar e infundir aliento a muchas personas que necesitan oír las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de esperanza. Entonces, si las tormentas son necesarias, por ejemplo, para la tierra, porque estuve indagando y las tormentas cumplen con funciones vitales, por ejemplo, que regulan el clima, que regulan y limpian y también fertilizan los ecosistemas. También las tormentas reponen los recursos hídricos. Cuando hay fuertes lluvias y vendavales, los ríos, las quebradas, todo eso entra en una limpieza. Y aunque se ven las tormentas como destructivas, las mismas nos ayudan a mantener también, naturalmente hablando, el equilibrio eléctrico del planeta. Distribuyen el calor por todos los trópicos del globo terráqueo hasta los polos y son cruciales también para el sostén o la salud de los mares, de los ríos, de los océanos y de toda la vida vegetal. Es, gloria al Señor, un pequeño resumen de lo beneficioso que son las tormentas aún dentro de los ecosistemas o para la tierra. Ahora, yo me pregunto, y la misma pregunta me da una respuesta: ¿son necesarias las tormentas? Bíblicamente, gloria a Dios, teológicamente, para el creyente también las tormentas son necesarias. Y vamos a ver algunos puntos que nos pueden verdaderamente aclarar todo este tema. Yo recuerdo una de esas fábulas, gloria al Señor, que una vez por allá leí, que es una fábula, pero que nos transmite una enseñanza también con relación a esto que estamos tocando hoy. La fábula del campesino que le pidió a Dios señorear sobre los climas, porque según él podía acomodar los climas para que sus cosechas fueran fructíferas, fueran productivas. Y el Señor se lo permitió. El campesino le pidió a Dios mandar sobre la naturaleza y le pidió al Señor que, gloria a Dios, todo lo que Él ordenara, las lluvias que Él consideraba, el sol o el calor que Él considerara, pues sencillamente obedeciera a lo que Él pidiera. Y así Él creía que a su manera las cosechas que Él había sembrado le iban a ser de mucha producción. Dios le concedió, dice la fábula, y que cuando el campesino quería lluvias ligeras, así sucedía. Cuando el campesino pedía sol, este brillaba en todo su esplendor. Cuando el campesino necesitaba más agua, iba lloviendo más regularmente, y así continuaba creyendo que, según él, esos eran los climas que convenían para sus cosechas. Pero cuando llegó el tiempo de recoger, cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa fue tan grande que quedó estupefacto. Gloria a Dios. Desconcertado, confundido y también medio molesto, le preguntó a Dios por qué no dio resultado la cosecha. Si Él había puesto los climas que Él creyó convenientes, si Él había puesto las lluvias que Él creyó convenientes,
Y Dios serenamente le contestó a aquel campesino: tú pediste lo que quisiste, mas no lo que convenía. ¿Cuánto levantan la mano y adoran al Dios del cielo? Amén. No pediste lo que convenía, le contestó el Señor. Tú pediste lo que quisiste a tu antojo y nunca pediste algo que es importante para la siembra. Nunca pediste tormentas. Y estas son necesarias para limpiar la siembra, para ahuyentar las aves depredadoras y animales que la consuman, y para purificar las plagas que la destruyen. Es necesario entonces ver cómo la Biblia nos enseña, hermanos, que todo lo que acontezca en la vida de un hombre fiel, de una mujer fiel, de un hombre y de una mujer de Dios, todo obra para bien. ¿Puede aplaudir al Señor en esta hora, mi hermano? Alabado sea Dios. Amén. Todo obra para bien. Y de verdad, hermanos, nosotros hemos entendido, si así las tormentas físicas no solamente, gloria a Dios, se presentan para arreglar problemas en el ecosistema o en el medio ambiente, también nosotros enfrentamos otro tipo de tormentas que muchas veces agobian nuestra vida, que muchas veces no nos permiten verdaderamente ver la salida de algún túnel, de algún problema, de alguna situación. Pero la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Hay tormentas y hay tempestades que son emocionales. Hay tempestades que son espirituales. Pero toda tormenta nos va siempre a desafiar a confiar en Dios. Toda tormenta nos va a llevar siempre a colocar nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Entonces, sí se puede con Cristo. Con Cristo es muy difícil, amigo, pero con Cristo yo puedo avanzar. Con Cristo yo puedo aguantar. Con Cristo yo puedo esperar. Mire que a través de las tormentas se nos recuerda, según lo que enseña la Biblia, que aunque las circunstancias se puedan ver muy abrumadoras, muy complicadas, siempre va a haber esperanza para el que cree. Siempre va a haber posibilidad de encontrar paz, aún en medio de la tempestad. Eso solo lo puede experimentar una persona que ha conocido a Jesucristo. Eso solo lo puede experimentar una persona que está en directa conexión con el Dios Todopoderoso. Sentir paz en medio de las tormentas solo lo puede sentir un hombre y una mujer que han conocido al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque no hay otra persona que pueda dar verdadera paz sino el Señor. Gloria a Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces fíjese que Dios no ha colocado un puente para que pasemos por encima de las dificultades. Dios no ha prometido colocar un puente para que pasemos por encima de las tribulaciones, de los problemas, de las angustias, de las aflicciones. Pero sí Dios ha prometido estar con nosotros en medio de las dificultades. Amén, amados. Entonces, la narrativa bíblica, hermanos, nos invita a ver las tormentas como oportunidades para poder fortalecer nuestra fe, como oportunidades para experimentar la gloria y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Pues la Biblia, que también dice que también Dios está en control de las mismas tormentas, porque Él las ha permitido y las ha permitido para bien. Ahí está el relato, por ejemplo, de Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea. En el mar de Galilea. Todo esto ilustra que aunque Él no prometió una vida sin problemas,
sí prometió estar con nosotros en medio de las dificultades. Y Él se lo dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay 3 árboles, amados hermanos, específicos en la Biblia que tienen una característica especial, y esa característica especial que tienen estos árboles tiene que ver con la raíz. Esos árboles son la palmera, el cedro y el olivo. En el Salmo 92 dice que el justo florecerá como la palmera. Dice que crecerá como cedro en el Líbano. La característica de estos 3 árboles es que ellos no crecen hasta primero profundizar sus raíces. Es decir, la prioridad de estos 3 árboles es crecer primeramente hacia abajo. ¿Para qué? Para alcanzar la peña. Luego que la raíz de la palmera, luego que la raíz del cedro, luego que la raíz del olivo, sus raíces se agarran de la peña, los que saben de eso dicen que se hacen uno con la roca. O sea, el árbol no está solo, la roca no se ve, la peña no se ve, pero lo que asegura, aleluya, lo que determina la permanencia, escúcheme bien, lo que determina la subsistencia, lo que determina, aleluya, la existencia en medio de las dificultades de esos árboles es la conexión que tienen con la roca, es la conexión que tienen con la peña. Estos árboles entienden que si no hacen eso, no pueden soportar tormentas, no pueden aguantar tempestades. Esos árboles, el que los creó, también nos hizo a nosotros, amados hermanos. Esos árboles tienen un diseño divino. Y luego que esos árboles se hacen uno con la peña, óigame, venga el tsunami que venga, venga la tempestad que venga, venga el huracán que venga, se pueden doblar, se pueden arquear, porque los vientos recios son fuertes, pero nunca se van a partir, nunca se van a desarraigar, porque sus raíces, en vez de crecer horizontalmente, se profundizaron hacia abajo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe que de igual manera el creyente tiene que ser así? Porque luego que usted, hermano, luego que usted, hermana, es una con la roca, créame que ese diseño se lo ha dado Dios para que usted permanezca en la obra, en la iglesia, en el plan de Dios, en el propósito que Dios tiene con su vida. Si es verdad, han venido huracanes sobre usted, pero usted puede decir: estoy conectado con la roca. Dígale al que está a su lado: estoy conectado con la roca. Alabado Dios, alabado Dios. Amén. Entonces sí es verdad, tienen que venir tormentas, tienen que venir huracanes. Pero mira el testimonio de Pablo. El ángel del Señor lo visitó y le dijo: Pablo, nadie más de 200 personas estaban en esa embarcación. Se levantó un huracán llamado Euroclidón. Y créame que uno lee todo ese capítulo 27 y uno dice: solo la intervención divina en ese asunto. Porque Dios le dijo: sí, se va a perder lo material, se va a perder la embarcación, pero ninguna vida aquí se va a perder. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo, de alta mar, no sabía mucho, pero Dios lo colocó al mando de esa embarcación. Si usted se fija, todos habían perdido la esperanza de vida, dice la Biblia. Todos habían caído, se habían abandonado ya a la deriva. ¿Y cómo es que en esa embarcación yo veo a Pablo como el cedro, yo veo a Pablo como la palmera, yo veo a Pablo como el olivo, en conexión con la roca? Aleluya. Porque es que la imagen es muy colorida.
El pasaje es muy claro. Hasta dejaron de comer. ¿Y quién fue el que los animó para que volvieran a ingerir alimentos? El apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 18: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Óigame, el único cristiano en esa embarcación. Por eso el mensaje lo he titulado así: un evangelio en medio de la tormenta. Un evangelio en medio de la tempestad. Yo sé que hay huracanes, yo sé que se presentan tormentas, pero en medio de esas tormentas usted ha sido llamado por Dios para que infunda esperanza sobre otros, para que infunda aliento y mensaje de salvación sobre otros. Y así está este mundo, hermanos, con huracanes, con vientos fuertes, gloria al Señor, con vendavales, pero ahí va la iglesia como el arca, gloria a Dios. Amén, quizás golpeada y sacudida de un lado hacia el otro por las tormentas y los vientos fuertes, pero en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Soy uno yo con la roca, porque eso es lo que determina mi permanencia en Dios. Eso es lo que determina el propósito de Dios en mi vida. Mientras mis raíces no sean una con la roca, yo no voy a poder recibir de Dios lo que necesito para poder sostenerme en medio de los embates de la vida, en medio de las dificultades de la vida. Es esa conexión los que nos mantiene vivos. Alabado sea Dios. Porque antes, gloria al Señor, de usted crecer hacia arriba, primero tiene que proponer en su corazón crecer hacia abajo. ¿Sabe que hay gente que crece hacia arriba muy fácil? Y gloria al Señor, Dios los usa. Y uno los ve, qué bendición. Cómo cantan, cómo predican, cómo esto y cómo aquello. Pero Dios está viendo quizás un problema o un fenómeno en esa persona o en esa vida. Dios puede estar viendo una situación complicada, porque aquí está el Dios que sabe con qué están enlazadas nuestras raíces. Aquí está el Dios que sabe con qué nuestras raíces están conectadas. Lo que Dios está viendo es que sí están creciendo hacia arriba, pero no han podido crecer hacia abajo. Por eso en el sermón, en la finalización del sermón del monte, Lucas es el que dice que el hombre sabio cavó y ahondó. Es decir, profundizó en el fundamento, porque la prueba iba a venir. Los ríos iban a venir, los vientos fuertes iban a venir, las tempestades iban a venir. Y por eso esos vientos fuertes arrasaron con lo que edificó el hombre necio, porque su raíz no estaba conectada con la roca. Y la Biblia dice que el hombre sabio puso su casa sobre la roca. Entonces, antes de crecer hacia arriba, preocupémonos primero por crecer hacia abajo. Preocupémonos primero por, amén, aleluya, arraigarnos en la peña. En Efesios capítulo 3, del verso 14 en adelante, Pablo utiliza dos términos: arraigados y cimentados. ¿Sí? Arraigar tiene que ver con la raíz de los árboles que se agarran de la roca. Yo recuerdo allá en Maracaibo, hermanos, porque esa ciudad es costera, gloria al Señor. Hermanos, una vez pasó un viento huracanado tan terrible que la mayoría de los árboles que estaban, hermano, por la avenida Padilla, una de las avenidas principales de esa ciudad, fueron desarraigados. Pero lo que me llamó la atención es que sus raíces eran superficiales. Y por eso las tormentas desarraigan esos árboles, porque sus raíces no son hacia abajo, sino que son hacia los lados. Y sabe que hay gente que echa raíces es hacia los lados. Cuando digo que hay gente, gracias a Dios aquí no hay gente así, pero cuando digo que hay gente que echa raíces hacia los lados, es que comienzan a vivir un evangelio tan superficial.
Un evangelio tan liviano, un evangelio tan acomodado a lo que ellos piensan o a lo que ellos creen, que cuando llega el momento de la ¿qué? De la prueba, cuando llega el momento de la tempestad, cuando llega el momento de la tormenta, esos árboles son fácilmente desarraigados. Alabado sea el Señor. Pero los árboles que tienen sus raíces profundas, aleluya, en plena conexión con la roca, créame, hermano, como dice Isaías 59:19, aunque venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Por qué? Porque usted tiene fundamento. ¿Por qué? Porque usted ha profundizado en lo que es la conexión con Dios. Por eso, hermano, siempre el llamado es a no perder la intimidad con el Señor. Porque les digo que Dios ve nuestras raíces. Y el tema de los árboles lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor habló de los árboles. He aquí el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Pero Dios, o el llamado de Dios, es que nuestras raíces, es a que nuestras raíces puedan seguir hacia abajo. Cualquiera ve la palmera alta, bien crecida, esplendorosa, bien verde, bien bonita, pero nadie ve el esfuerzo que hizo para profundizar hacia abajo. Porque aproximadamente el alto que tiene la palmera hacia arriba, dicen los que saben de eso porque estudian eso, así es la longitud de sus raíces hacia abajo. Por eso esos árboles es muy difícil que cualquier tempestad los desarraigue. Es más, usted ve en los tsunamis, por ejemplo, que los únicos que permanecen de pie son las palmeras. Pasa un tsunami, hermano, y ellas se doblan y se arquean, pero esas palmeras no se parten, no se quiebran. Ellas permanecen, porque ese fue el diseño que Dios le dio a esos árboles. ¿Sabe que Dios a usted le ha dado un diseño? Es de profundizar. ¿Sabe que Dios nos ha dado es un diseño a estar, gloria al Señor, profundizando en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios y en la palabra, a estar en contacto con el Señor? Créame que si sus raíces están conectadas con la roca, los problemas, las pruebas y las dificultades, usted va a tener paz en medio de esas situaciones. Usted va a tener esperanza y consuelo en medio de esas tribulaciones o en medio de esas situaciones. Y por eso es que venimos también a este lugar, para seguir echando raíces. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Y si todavía de pronto hay algo de estancamiento en mi vida, pues a buena hora viene la palabra para que usted y yo despertemos. A buena hora viene la palabra para que usted y yo ¿qué? Reaccionemos y entendamos que aunque el enemigo se levante como se levante, usted tiene algo que muchos no tienen. Primero, la presencia de Dios en su vida, que nos ayuda, que nos da el aguante para soportar. Y segundo, un mensaje que compartir. Porque el mundo está viendo las tormentas. El mundo está viendo cómo este mundo se llena, la humanidad está viendo cómo este mundo se llena de tempestades. Y hay tempestades que están viniendo, y usted tiene un mensaje que comunicar. En el verso 19 dice que al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, dice que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero qué bueno que el ángel del Señor visitó a Pablo y le dijo: Pablo, ten ánimo, yo estoy aquí contigo. Esa es la conexión que nosotros necesitamos cada día. Esa es la conexión que yo necesito cada día, porque yo puedo ver en primer lugar que Dios nunca me abandona en medio de las tempestades. El Salmo 46, 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aleluya, Dios está con nosotros.
Entonces mire que aún en medio de las tormentas podemos experimentar una cercanía especial con Dios que muchas veces no sentimos cuando hay calma, que muchas veces nos sentimos como que cuando todo está en paz. En las tormentas también nosotros tenemos experiencias con Dios. Dije que en las tormentas también nosotros tenemos experiencias con Dios. Y qué bueno, porque usted tiene algo que hablar, usted tiene algo que testificar, usted tiene algo que decir de parte de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios en medio de esa tempestad con su vida? Alabado Dios. En segundo lugar, las tormentas. En medio de las tormentas podemos también sentir que la paz del Señor, lo hemos dicho. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En qué? En Cristo Jesús. Aleluya. Y en el verso 24 de Hechos capítulo 27 dice: gloria al Señor, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Dios se lo dijo. No importa, hermanos, no es fácil enfrentar tormentas en la vida. De hecho, son esas mismas las que nos hacen acercarnos a Dios. A muchos de nosotros, las tormentas de la vida hizo que nos pudiéramos acercar al Señor. Es muy triste y complicado ver cómo gente que ha conocido a Dios supuestamente y ha estado en una iglesia por cierto tiempo, los problemas de la vida le hayan alejado de la presencia de Dios, las dificultades o las situaciones difíciles, y se hayan olvidado de Dios, cuando Dios ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas. Cuando Dios ha prometido, hermano, ayudarnos en medio de las más difíciles circunstancias. Yo soy testigo de cómo la mano de Dios ha obrado en mi vida, en mi familia, en mi esposa y en mis hijos. Y yo sé que usted también es testigo de eso, porque en medio de la tormenta también hay esperanza de salvación. Pablo era el único cristiano allí, y toda esa gente eran presos que tenían que ir a compadecer allá a Roma, y qué bueno que tenía un mensaje de ánimo también para ellos. La pregunta entonces también en esta hora es: ¿tiene usted un mensaje de esperanza para tanta gente que necesita escuchar algo nuevo en sus vidas? ¿Tiene usted un mensaje de vida que muchos que están en angustia, en depresión y aún con deseos de quitarse la vida necesitan escuchar algo nuevo, algo de esperanza? Pues usted tiene ese mensaje. Y usted dirá: pastor, pero yo estoy en medio de una tormenta. Pero pastor, yo estoy en medio de una tempestad. Usted más que nadie sabe que en medio de ese asunto está Dios con usted también ayudándole. Está Dios con usted también fortaleciendo su vida. Bendito sea el Dios del cielo. En el verso 33 dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, ¿cuántos alaban al Señor?, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y aleluya, echando el trigo al mar. Qué importante infundir ánimo cuando hay tempestades que amenazan nuestra estabilidad. Oiga, a mí me ha tocado animar gente aún yo estando en una tormenta dura. Yo creo que a usted también le ha tocado hablarle a alguien, usted estando pasando por algo difícil.
Qué lindo ver cómo Dios está con nosotros y aún nosotros experimentando una fuerte tempestad, hablarle a alguien: mire, yo conozco a un Dios que te puede hacer libre de esas cadenas. Yo conozco a un Dios que te puede sanar de esa enfermedad. Yo conozco a un Dios que te puede libertar de esa situación. Y tú estando pasando por una tormenta, un evangelio en medio de la tormenta. ¿Cuántos de ustedes, cuando les ha tocado salir a la calle a hablar, van con una situación difícil en el alma, en el corazón? Van con un problema y un asunto allí de angustia, pero es el deseo, es lo que Dios ha puesto en su vida, pero también es la raíz que está conectada con la peña, que nos infunde fe, que nos infunde esperanza, que nos infunde confianza. Y termino aquí, amados hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 4. Escuche bien lo que dice la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, qué lindo lenguaje, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice en todas, no dice en algunas, porque Dios para salvar y para consolar es perfecto, es completo, para que podamos también nosotros, oiga esto, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Póngase de pie, mi hermano y mi hermana. Aleluya.